Ok, Jnana-timirandasya Jnana-salakaya Chakshunumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Devam Narayanam Vande Vrindavan Nivasinam Ananta Gunavasita Koti Vatsalya Rupi. Ajanula Kanakavadato Sankirtanaya Kapitaro Kamala Yataksu Visvambaro Dijavaro Juga Dharma Palo Vande Jagatviya Karo Karuna. Mukam Karoti Vachalam Pangun Langa Yati Patamaham Vande Paramanam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radhakanta Namustate. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishvanuspati Pranamami Kriti. Brindayo Tulsi Devoy Priyayo Kisavascha Krishna Bhakti Pade Devi Satyavate Namo Namaha. Panchatamakam Krishnam Bhatta Rupa Sarupakam Bhaktavataram Bhattakyam Namama Namo Satyakam. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare. So, antes que nada ofrezco mis reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. También a los pies del loto de mi Siksa Guru Sripad Bhakti Vedanta Madhusudan Goswami Maharaj. A todos los Vaisnavas, Vaisnavis presentes, por favor, acepten mis reverencias. Cuando Pranam Hare Krishna, ya ves. Ahí está. Vamos a ver. Acá no puede ser. Bien. Bueno, pues en esta pueden. A ver, enséñame un momento tu pantalla, Madal. Ajá, ok. Vale, perfecto. Bueno, pues continuamos con nuestra segunda clase sobre Vaidhi Bhakti, sobre etiqueta Vaisnava, sobre el ABC del Bhakti. Y en esta clase, ¿no? En esta serie de clases, lo que queremos es entender las reglas básicas del Bhakti, todas esas palabritas, ¿no? que hay en el lenguaje del Bhakti, toda esa jerga del Bhakti, que significa Dharma, que significa Karma, que significa Parampara, ¿no? Que significa Bhav, que significa Nista, que significa Prema, ¿no? Todas estas cositas las vamos a ir tocando, que significa Arati, ¿no? Todas estas palabritas que encontramos en nuestro día a día, ¿no? Eh, pues vamos a ir aprendiendo. Eh, Obviamente, o sea, este tema, el tema de reglas, tema, a veces explicarlo todo es un tema vasto, así que lo vamos a ir dosificando en unas cuantas clases, ¿no? Todo a la vez no puede ser, ¿no? Si no, nos puede dar un desmayo. Bueno, eh, sobre todo, en esta clase nos vamos a fijar en Sanatana Goswami, porque fue a quien Chaitanya Mahaprabhu dio las primeras instrucciones acerca de cómo establecer el Bhakti, cómo establecer el Harinam Sankirtan, cómo establecer esa etiqueta Vaisnava, cómo enseñar, ¿no? Las reglas del Bhakti correctamente. Entonces, aquí hay que entender que esta orden viene de Chaitanya Mahaprabhu mismo. Chaitanya Mahaprabhu no es ni más ni menos que Krishna mismo, en la forma de su devoto que viene a enseñar precisamente el Bhakti. Dice, Apni Karimu Bhakta Baba Angare, Apni Achari Bhakti Sikainu Sekamara. Krishna dice, yo vendré a este mundo, voy a venir a este mundo con el sentimiento de un devoto y con el ejemplo enseñaré el Bhakti. O sea, ese es un propósito principal de Chaitanya Mahaprabhu. Eso hay que saber. Por lo tanto, o sea, nos puede parecer bueno es que seguir las reglas del Bhakti, pues no es Bhakti porque el Bhakti es raga, ese afecto espontáneo que viene hacia Radha Krishna.
pero es orden de Krishna que sigamos estas reglas para desembocar finalmente en el rag, en el Sevaki espontáneo. O sea que seguir reglas no piensen que es algo ordinario, ¿no? O sea, es orden de Chaitanya Mahaprabhu. Y como vamos a ver más adelante, hasta que Krishna mismo sigue reglas, sigue normas, y sigue una disciplina. Krishna mismo, y él es Bhagwan, él no tiene ninguna necesidad de seguir nada, ¿no? Bueno, continuamos. Una cosa quiero, la semana pasada aprendimos un verso, no sé si lo han estudiado. Smartavio Satam Visnur, Smartavio Naya Sarve Vidin Estasir Etayore Bakinkara. ¿Alguien se lo ha aprendido ahí detrás de la pantalla? Haribol, nadie, no puede ser. Haribol, Haribol, bravo, sí. Haribol. Haribol, cita. Yo sabía que usted no me fallaría. A ver, dígame, ¿cómo es ese verso? Espero pronunciarlo bien. Smartavia Satatam Visnur, Vismartavio Naya Tuchun, Sarve Vidine Setachur, Etayor Eva Kinkara. Bueno, ¿y qué significa? Al Señor Vishnu se le debe recordar siempre, en todo momento, y nunca se le debe olvidar. Todas las reglas y prohibiciones son sirvientes de estas dos instrucciones. Ok. Oiga, pero no está leyendo, ¿verdad? No, Prabhu. Lo estuve escuchando. Ok. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún voluntario que quiera decir, recitar el verso? Yo sé que ustedes se lo han aprendido todos, lo que pasa es que es un poco tímido. Venga, venga. Bueno, pues a todo un éxito. Hoy vamos prosperando. Vamos bien, vamos bien. Madavi, ¿usted se lo aprendió? No, tampoco. Muy bien. Pues vamos, vamos a ir, vamos. Ok, bueno. Krishna dice en el Gita, ¿no? Dice, oh Partha, yo no tengo necesidad de realizar actividades, karma, pues no existe nada inalcanzable para mí. En los tres mundos ni hay nada que desee obtener. Sin embargo, siempre cumplo con el deber prescrito. O sea, Krishna es el creador, Krishna ha creado este universo. No hay nada que él necesite, no hay nada que él quiera. Aún así, él sigue reglas, él sigue una disciplina, ¿no? Y cuando Krishna estaba en Dwarka, casado con sus 16.108 reinas, Krishna se levantaba todas las mañanas antes del amanecer, a las 4 de la mañana, ¿no? Se duchaba, se iba al templo, hacía sus oraciones, meditaba, daba caridad, atendía a los brahmanas, servía a las vacas. O sea, Krishna seguía una serie de reglas también. O sea, o sea, entonces, si Krishna sigue reglas, o sea, ¿qué decir de nosotros, no? Bueno, eso es para que entendamos que es necesidad, ¿no? Una vez que uno ha alcanzado la forma de ser humano, ese poder, ¿no?, que lleva la forma de ser humano trae consigo una responsabilidad. Dice, entonces Krishna también dice, has de saber que las personas que encuentran faltas en los demás y no siguen mis instrucciones son privadas de inteligencia y de verdadero conocimiento y fracasan en todos sus intentos por alcanzar la perfección espiritual. Y no siguen mis instrucciones. En realidad, Krishna lo que quiere, Krishna es el benefactor de toda entidad viviente. O sea, no hay, si nos fijamos en las instrucciones de Krishna, son solo en aras de beneficiarnos. Solo por nuestro beneficio. No es que Krishna nos quiera mandar al infierno o Krishna quiera hacer de nuestra vida una tortura.
cosas así, nada de eso. O sea, Krishna lo que quiere es, ¿no? Que volvamos a, que volvamos con él, que seamos, o sea, que volvamos a su cercanía, que seamos felices, ¿no? Es decir, aquellos que encuentran faltas en los demás, ¿no? Esto es una cosa que hay que superar, ¿no? O sea, obviamente la sociedad, estamos en compañía de personas, sí, sí, o sea, todos tenemos muchas faltas, nadie es perfecto, pero uno no debe fijarse en detalles, en cosas, incluso a veces sin importancia, ¿no? Y darles una, ¿no? importancia tremenda, ¿no? Eso ocurre muchas veces también, ¿no? O sea, dar algo, o sea, una importancia que no la tiene, ¿no? Y crear problemas donde no existen, ¿no? ¿No? Burger solía decir, ¿no? Uno debería, hay tres Cs, ¿no? Uno nunca debe criticar, uno nunca debe quejarse y nunca debe dejar de cantar. Tres Cs. C de casa, tres. No criticar, en inglés es no complain. No criticize, no complain, never stop chanting. Esas tres Cs uno siempre debe seguirlas, ¿no? Con esas tres, nuestra vida espiritual va segura. Es un salvavidas, ¿no? Porque cuando uno critica, pues uno obviamente comete ofensas, ¿no? Y la ofensa es un obstáculo grande. Ok, continuamos. Bueno, y aquí empezamos ya, o sea, ¿quién está calificado para hacer bhakti y de qué se compone el bhakti? O sea, ¿cuál es la cualificación? ¿Qué aptitudes tengo que tener? ¿De dónde tengo que venir? O sea, ¿qué es lo necesario que yo debo tener, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a fijar en Sanatana Goswami, ¿no? Sanatana Goswami es uno de los devotos más cercanos a Chaitanya Mahaprabhu y es quien recibió mucha misericordia e instrucciones directas de Chaitanya Mahaprabhu. Él estuvo en Brindavan, pasó sobre todo mucha parte de su vida en Brindavan, haciendo vayan, haciendo bhakti y también escribiendo todos los libros del bhakti. Entonces, en uno de sus viajes, él vuelve de Brindavan a Puri. ¿No? Brindavan está más o menos como centro-norte de la India, para que os hagáis una idea. ¿Habéis estado en India alguna? No. Nadie, nadie. Ok, por el momento. Buena respuesta. Y Puri está al este. O sea, son como tiene que haber unos 1.700 kilómetros de distancia, más o menos. Por ahí, por ahí. En aquel entonces no habían trenes, no habían carros, nada. Había que hacerse todo el camino caminando. O sea, coger la veda del Ganges, de Yamuna, después el Ganges, hasta que llegabas a Puri. Total que Sanatana Goswami vuelve de Vrindavan a Puri, va caminando todo el camino, y cuando atraviesa el bosque de Jarikan, debido a la falta de comida, a que no había agua potable, etcétera, eh, el agua insalubre, etcétera, no comer bien, desarrolla una enfermedad. El cuerpo se le llena de llagas, con unas heridas que le supuran un líquido, ¿no? Y así todo el cuerpo. Entonces, mientras él está caminando, continúa con esa enfermedad hacia Puri, él empieza a pensar que este cuerpo enfermo, ¿no? O sea, es inútil, o sea, con este cuerpo yo no puedo servir a Chaitanya Mahaprabhu, yo no puedo servir a los bhaktas, este cuerpo está contaminado, eh, es inútil, así que mejor es dejar el cuerpo, mejor es abandonar este cuerpo. Entonces pensaba, lo más auspicioso que me puede pasar es llegar a Puri y lanzarme a las ruedas del carro de Jagannath. En el Festival de los Carros, ¿no? Cuando sale Jagannath Suvara y Baladev, una creencia popular era que muriendo aplastado en las ruedas del carro, el señor Jagannath, uno alcanzaba a Krishna, uno alcanzaba a Jagannath, porque morías delante de Jagannath. Jagannath es una deidad, ¿no? De Krishna. ¿Sabe?
Entonces él pensaba así, pensaba de esa manera. O sea, no puedo, o sea, este cuerpo es inútil, no puedo hacer ningún servicio. Cuando llegue a Jagannath-puri me voy a suicidar. Entonces, así pensando, ¿no? Entreteniendo ese pensamiento, pues sigue caminando hasta que finalmente llega a Jagannath-puri. Y ahí en Puri, pues eh, busca a Haridas Thakur, que él estaba allí, asociado de Chaitanya Mahaprabhu, encuentra su casa y se queda allí. Total que, bueno, pues se encuentran, se abrazan todo, y al poco tiempo llega Chaitanya Mahaprabhu con sus asociados, con Govinda, con otros asociados, porque todos los días visitaba a Haridas Thakur. Entonces, cuando Chaitanya Mahaprabhu ve a Sanatan Goswami, eh, inmediatamente abre los brazos y le abraza. Pero claro, Sanatan Goswami está con todo ese cuerpo y no quiere abrazar a Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, se aparta, pero Chaitanya Mahaprabhu a la fuerza le abraza y se llena el cuerpo de ese líquido que, que tenía esa noche. Total que bueno, o sea, empiezan a hablar, ¿no? Dando esto, empiezan a hablar. Mahaprabhu pregunta por los Vaisnavas de Vrindavan, qué están haciendo, todo. Entonces, Sanatana Goswami habla, ¿no? De lo que está pasando allí. Total que así hablan un poco de todo, de su hermano, el hermano de Sanatana Goswami, Bala Prabhu, quien es el padre de Jiva Goswami, falleció. Y bueno, pues así hablan y tal. Rupa Goswami había estado en Puri, se había ido hace 10 días a Bengala, o sea, se pone un poco al día de todos los asuntos de los devotos y de los Vaishnavas, ¿no? Total que Chaitanya Mahaprabhu ya se va, dice, ok, os mandaré prasad, y todos los días, en realidad, venía con su séquito de devotos a visitar a Sanatana Goswami, a Haridas Thakur, y les traían prasad directo del templo de Jagannath, hablaban y después Mahaprabhu se iban. Total que un día, eh, en una de esas visitas, Chaitanya Mahaprabhu de repente le dice a Sanatana Goswami, si por suicidarme, si por suicidarse uno alcanzara a Krishna, yo ya me habría suicidado miles de veces. Por suicidarse uno no puede alcanzar a Krishna. ¿No? Esa es una actividad en la modalidad de la ignorancia. Cuando uno está en la ignorancia o en la presión, uno no puede entender a Krishna, ¿no? Entonces, dice Chaitanya Mahaprabhu, solo se le puede alcanzar a Krishna a través del bhakti. No, no por austeridades, no conocimiento, no meditación, solo por bhakti. No, no hay otra manera de alcanzar a Krishna. Entonces, explicándole eh, todo eso, ¿no? Sorprendió mucho a Sanatana Goswami. Sí, más tarde vamos a verlo. Total, que bueno, era sobre todo, en realidad esto es una instrucción para todos, ¿no? O sea, no pensemos que porque venimos de lugares no muy, como te digo, muy bajos o donde no se sigue ningún tipo de cultura o disciplina o porque estamos enfermos o por la clase de la que venimos es un condicionante para hacer bhakti, ¿no? O sea, el bhakti está por encima de todas las clases sociales, todas las situaciones, etcétera. Bueno, entonces Chaitanya Mahaprabhu le dice, abandona todos esos deseos estúpidos que son obstáculos para alcanzar refugio en los pies de Sri Krishna. Empléate en escuchar y cantar, así pronto alcanzarás su refugio sin duda, ¿no? Pues aquí ya Mahaprabhu da la primera instrucción de lo que debe hacer Sanatana Goswami. Escuchar y cantar. Escuchar y cantar son partes, son ramas del Bhakti, ¿no? Ahora las vamos a ver más a fondo. Bueno, entonces
Es importante porque si alguien ha pensado alguna vez en suicidarse, ¿no? Esa idea cruza la mente a veces de las personas cuando estamos en un momento de crisis, pues que sepan ustedes que eso es incorrecto. O sea, eso es un error, es una falta, es una transgresión grave, ¿no? Suicidándose uno no alcanza Krishna, suicidándose uno arruina su vida y su vida siguiente. Entonces, no, Krishna mismo, Chaitanya Mahaprabhu lo está diciendo. Cuidado con tomar esa clase de decisiones, ¿no? Y aquí Chaitanya Mahaprabhu continúa, dice, una persona nacida en una familia de clase baja no está descalificada para emplearse en el servicio devocional de Cristo. O sea, por muy bajo que haya nacido la persona, o sea, el bhakti es independiente. Eso es una cosa que hay que entender bien. El bhakti es independiente, no depende de casta, de clase, de, de, de nada. O sea, es totalmente independiente. El karma, del yoga, del conocimiento, ¿no? De las austeridades. Dice, una persona nacida en una familia de clase baja no está descalificada para emplearse en el servicio devocional de Cristo. Aquí un poco clase baja significa esas clases que están por debajo del Varna Dharma. O sea, esas personas que no siguen regulaciones ninguna. Esas personas que comen carne, toman alcohol, se drogan, promiscuidad, juegos de azar, ¿no? Esa gente que sigue ese tipo de actividades es a quien se refiere. Esta es realmente la clase baja, ¿no? Porque aunque un aristócrata aquí en esta sociedad occidental sea una persona rica o venga de buena familia, ¿no? Que venga de una dinastía, viva en un palacio, en una mansión o lo que sea, si esa persona no sigue estos principios, sigue siendo una persona, un outcast, una persona de clase baja, intocable, por mucho oro que tenga, por muy presidente o ministro que sea, o por mucho dinero que tenga. Entonces, así es como hay que ver esto. Eso es realmente el determinante, ¿no? De quién es caído y quién no. Una persona nacida en una familia de clase baja no está descalificada para emplearse en el servicio devocional de Krishna. No está uno cualificado para el servicio devocional simplemente por haber nacido en una familia de brahmanas, ¿no? Incluso una familia, el haber nacido en una familia de brahmanas no es, no es un requisito eh, para, o sea, no es, como te digo, un mérito o algo que le da a uno la cualidad de poder hacer servicio devocional, ¿no? Y es que, ¿no? Dentro, o sea, un brahmana, ¿no? Como sabemos, es esa persona que está cualificada, que sigue una serie de principios, que se rige, ¿no? Por la bondad, que se dedica a estudiar las escrituras, que enseña a los demás, etcétera, etcétera. Pero dentro de los brahmanas no todos los brahmanes son iguales, ¿no? Hay también ciertas distinciones, ¿no? Están aquellos brahmanas que siguen el Varnasandharma, ¿no? Siguen los principios del Varnasandharma, el sistema, ¿no? Están aquellos que estudian los Vedas, que ya están por encima de solo seguir reglas. Estudian los Vedas, conocen los Vedas, ¿no? Aprenden, memorizan. Por encima de aquellos están los brahmanas que realmente entienden el propósito, la esencia de los Vedas, ya están por encima de ellos. Están por encima de están aquellos que pueden disipar las dudas de todos, que realmente están realizando todo ese conocimiento. Están aquellos que estrictamente siguen y enseñan los principios brahmínicos, los principios brahmínicos son ya los acharyas, ¿no? Aquel que ya no solo sigue, sino que enseña y lo que enseña lo practica. Están aquellos brahmanas que están liberados de las gunas, así en la bondad y la ignorancia, y por encima de ellos están los devotos puros, los Vaisnavas.
Por lo tanto, hay una diferencia entre brahmanas y vaisnavas. No es lo mismo. ¿Mm? Entonces, hay, por ejemplo, muchos brahmanas que están dedicados sobre todo a toda la sección karma kanda de los Vedas, ¿no? A todo lo que es adoración a semidioses, rituales, yagyas, etcétera, para, digamos, obtener beneficios materiales, ¿no? No sé, cosas, planetas celestiales, mejor familia, propiedades, etcétera, ¿no? Entonces, un brahmana que hace este tipo de servicio no significa que sea un devoto. O sea, él, digamos, ha aprendido el sistema védico para obtener facilidades materiales, pero eso no significa que él esté rendido a Krishna, ¿no? O que sea devoto de Krishna. El otro día hablábamos del karma yoga, como karma yoga significa, ¿verdad? Actividades, pero egoístas, ¿no? O sea, yo venero a Krishna, ¿no? Pero quiero o sea, lo venero únicamente porque quiero un beneficio, por nada más. Cuando ese beneficio se termina la veneración también. Entonces es un negocio. Entonces hay un verso, ¿no? Que decía Sat Karmani Puno Vipro Mantra Tantra Visara Vaisnava Guru Nasyat Vaisnava Swapacha Guru. O sea, un brahmana puede ser experto en las 6 actividades brahmánicas, pero sin chandala, o sea, una persona que está fuera de castas, ¿no? Un intocable, es devoto de Krishna, esa persona es superior a ese brahmana y es digna de ser aceptada como un maestro espiritual. Es decir, obviamente esa persona está siguiendo ya una serie de principios. Ese chandala, ese outcast, ¿no? Claro, rendirse a Krishna significa servir, perdón, seguir una serie de principios, como estamos viendo. Entonces, esa es la posición de alguien que toma el servicio devocional. O sea, se pone por encima de todos esos brahmanas que no están rendidos a Krishna, ¿no? Ya, es que no sé qué pasa que no puedo. Y no quiero manipular demasiado porque se pierde todo. Sí, ¿no? Sí. Ok. Ok, pero ahora no puedo pasar. No, a ver, un momento. Ahora no puedo pasar. Bueno, espérame, ya. Y Chaitanya Mahaprabhu continúa. eh, Dice, cualquier persona que toma el servicio devocional es excelente, mientras un no devoto siempre es condenable y abominable. Por lo tanto, en el empleo del servicio devocional no hay consideración en el estatus de la familia. ¿Ok? O sea, eso no es un impedimento, el venir de la familia que vengamos no es un impedimento. La mayoría en Occidente venimos de familias carnívoras, familias alcohólicas, familia con todo tipo de actividades, ¿no? Que no tienen nada que ver con el bhakti, pero esas actividades no son un impedimento. Y aunque nosotros vengamos de eso, y incluso tengamos esos hábitos, tampoco es un impedimento para poder practicar bhakti. El bhakti, ¿no? Vamos a ver que es el refinamiento de toda actividad, de todo pensamiento, o sea, eso lo dice Chaitanya Mahaprabhu mismo, ¿de acuerdo? Dice, Krishna siempre es favorable, Krishna siempre es favorable a los humildes. Pero aquellos nacidos en familias aristócratas, eruditos y los ricos siempre están orgullosos de su posición. Entonces, aquí Mahaprabhu da una nota importante, ¿no? Krishna siempre es favorable a los humildes, ¿no? Y hay que recordar, ¿no? ¿Qué decía Jesús sobre los humildes? ¿Se acuerdan? Decía, es más difícil que un rico llegue al cielo
que un camello pase el ojal de una aguja. Es más fácil que un camello, o sea, una aguja y el agujerito pequeñito, es más fácil que un camello pase por ahí que un rico llegue al cielo. Ahí eso es ¿verdad? Una analogía muy clara, ¿no? Y, y vemos, ¿no? Que muchos de los lilas de Krishna, Bhagwan, Krishna mismo tiene una actitud siempre muy respetuosa con sus devotos y con todos. Incluso una actitud muy, muy humilde. Krishna mismo, ¿no? Eh, entonces, claro, o sea, es algo en lo que uno tiene que poner mucha atención, ¿no? Por ejemplo, en el pasatiempo de Sudama, ¿no? Sudama Vipra era un amigo de Krishna. Él estuvo con Krishna en la escuela, compartieron mucho, aprendieron juntos. Y ya cuando salieron de la escuela, pues Sudama se fue a su casa y Krishna pues continuó sus actividades y estuvieron durante mucho, mucho, mucho tiempo sin verse, prácticamente toda la vida. Ya de mayor Sudama eh, era un brahmana, era muy, muy cualificado, muy erudito, muy humilde, muy, muy devoto. Y bueno, vivía una vida sencilla, sencilla, simplemente, vida simple, pensamiento elevado, no hacía lo justo. Él vivía tranquilo, normal, o sea, le llegaba lo que hacía falta y ya, nada más. Pero su mujer, ¿no? No estaba del todo conforme con ese tipo de vida y sabía que su dama era amigo de Krishna y que Krishna muchas veces lo recordaba y se acordaba y hablaban de Krishna. Su mujer sabía que Krishna vivía en Dwarka, vivía con todas sus reinas, ¿no? En una opulencia grande, ¿no? Entonces le pidió a su dama que fuera a Dwarka y que le pidiera algo a Krishna, ¿no? Un poquito de riqueza, lo que fuera, para que poder vivir mejor. Su dama no lo quería hacer, pero la mujer insiste. Y bueno, como es en regla en la cultura védica, pues siempre que se va a un sitio, ¿no? Pues hay que llevar un pequeño obsequio, ¿no? No tenían nada que dar. No tenían en su casa no había nada. O sea, por haber no había ni ratas. Las ratas hay, donde hay comida hay ratas. Pues no había ni eso porque no había comida. Total, que la mujer tuvo que ir fuera a casas de al lado y pedir un poco de arroz, como 4 puñados de arroz de casas diferentes, las envolvió en un pañuelito y se lo dio a su dama para que se lo llevara a Krishna como regalo. Total, que su dama empezó a caminar, ¿no? Y después de unos días llega por fin al palacio de Krishna. Pues cuando llega y llega todo, o sea, con un dhoti, sin kurta, sin camisa ni nada, con un bastón, descalzo. Entonces cuando los guardas le ven, pues se sorprenden. Este brahmano, ¿de dónde viene? ¿Quién es? Entonces Sudama dice, me llamo Sudama y quiero ver a Krishna. Krishna, total, que los guardas pasan la orden y cuando Krishna escucha el nombre de Sudama, él estaba con sus reinas, con Rukmini, con Satyabhama, ¿no? En el palacio. Pues cuando él escucha el nombre de Sudama, automáticamente sale corriendo a recibirle a la puerta, le abraza, ¿no? Se abrazan y se lo lleva dentro. Y en palacio, o sea, Krishna le sienta y como es costumbre en la cultura védica, cuando viene un brahmana o un sadhu, un santo a casa, uno le debe lavar los pies, le debe hacer una puya, ¿no? Le debe hacer comida, ¿no? Le debe atender de una manera correcta. Y así fue, eso fue lo que Krishna mismo hizo. O sea, y ahí en la foto está como Krishna le está lavando los pies a, a Sudamavipra, ¿no? Y no solo eso, sino que todas las reinas estaban empleadas en ese servicio, ayudando a Krishna en toda la parafernalia que él necesitaba para hacerle toda esa puya, toda esa adoración a su dama, ¿no? Entonces, pero no solo eso, sino que Krishna los sentó en la misma cama una cama donde él solo se sentaba. O sea, nadie se sentaba en esa cama, excepto Rukmini o alguna de sus reinas, pero ni siquiera Balaram se sentaba en esa cama. Entonces, allí lo sentó, le dio el sitio más, no, más mejor, ¿no? Y total que claro, o sea, cuando Sudama ve
toda esa adoración, toda esa opulencia, unos suelos de esmeraldas, de piedras preciosas, unas columnas de- también de piedras preciosas, lámparas de oro, todo súper opulento, súper bello, súper bonito, ¿no? Claro. ¿Y él qué es lo que trae? Él trae un pañuelito con arroz diferente de 4 casas que ha pedido su mujer. Claro, él no se atreve a dar ese obsequio a Krishna. Él no, o sea, siente vergüenza y se lo guarda aquí debajo del sobaco. Entonces Krishna le pregunta, ¿has traído algo para mí? ¿Te dio Babiji algo para mí? ¿Te dio tu mujer algo para mí? O sea, no, no, nada, nada. ¿Y eso qué hay debajo del brazo? ¿Qué es? Entonces Krishna se abalanza a su dama y a la fuerza le quita el pañuelito y lo abre y empieza a comer. A comerse ese arroz crudo, ¿no? Seco, así, a puñados empieza a comerse. Un bocado, otro. Hasta que al final ya Rukmini le para y dice, no, no, ya, suficiente, esto es suficiente, ya no más. Ya no. Y le para. Entonces, pues eso es para que veamos, ¿no? O sea, que Krishna en realidad eres el más grande de todos, ¿no? Pero también es el más pequeño de todos. O sea, él puede enseñar las cualidades más grandes, es el creador de ser el más inteligente, más conocedor, el más bello, el más fuerte, el más famoso, pero también puede enseñar cualidades eh, bien humildes, ¿no? Bien humildes, o sea, bien, ¿no? O sea, en realidad Krishna, de todas las cualidades, siempre él es lo máximo, ¿no? O sea, en la humildad él también va a ser lo máximo, para no volver a alguien que pueda ser más que Krishna, ¿no? Entonces, él, de esta manera, también, ¿no? Nos está enseñando que hay que seguir un comportamiento correcto, ¿no? Y luego está claro, uno puede pensar, bueno, nosotros somos ya humildes por naturaleza porque venimos de familias pobres, no tenemos dinero, entonces pues ya nuestro comportamiento es humilde, o sea, no hay mucho que aprender ahí, ¿no? Ya lo somos, nuestra condición es así, pero no, no es así. Hay una diferencia entre el humilde consciente y el humilde inconsciente. No es lo mismo. O sea, el humilde inconsciente lo es a la fuerza, o sea, porque su situación le obliga a llevar una vida sencilla, simple, ¿no? Y se tiene que adaptar. No hay otro remedio, ¿verdad? Pero si a esa persona le untamos bien y le damos $100.000, ¿no? A ver qué hace esa persona. A ver dónde queda ese comportamiento humilde, ¿no? Y está, y está luego el humilde consciente, ¿no? Que lleva una vida, ¿no? Normal, tranquila, o sea, es un comportamiento humilde y aunque tenga dinero, sabe cómo manejar ese dinero y cómo no dejarse apabullar, ¿no? Por ese poder. Son cosas diferentes, ¿no? Eh, no decía, una persona solo puede manejar dinero aquel que controla sus sentidos. Solo una persona está calificada para tener dinero cuando controla sus sentidos, porque si no, ese mismo dinero, ese poder, lo único que va a hacer va a ser destrozarte tu vida, ¿no? Y ejemplos hay un montón. O sea, toda esta gente famosa, ¿no? Que de repente, un montón de jóvenes que de repente saltan a la fama, que les cae un montón de dinero y automáticamente lo que hacen es drogarse, empezar a drogarse como bestias y destruir sus vidas, ¿no? O sea, ¿cuántos ejemplos hay así? Un montón, todos, la mayoría, así todos. Entonces, claro, o sea, hay que tener cuidado porque es un sakti bien fuerte el dinero, ¿no? Por eso, humildad consciente y humildad inconsciente son dos cosas diferentes, ¿no? Y bueno, y luego también hay un montón de ejemplos, ¿no? Como Chaitanya Mahaprabhu, por ejemplo, él con su propio ejemplo y con su propia ropa limpió el templo de Gundicha, ¿no? Antes de que Jagannath llegase al templo, él mismo se puso a limpiar con su propia ropa, todo, dando ejemplo a los bhaktas de cómo hay que preparar el templo, cómo uno tiene que tener siempre el templo bien limpio para que
Jagannath, ¿no? Llegue, se siente y esté bien, satisfecho y contento. Limpieza del templo es sinónimo de limpieza de corazón. ¿Ok? Y aquí dice humildad, ¿no? En hindi, en sánscrito, significa daña, ¿no? Daña, vinay, son dos palabras para humildad. Y ya a modo de diccionario, es interesante lo que significa humildad. Significa virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo a ese conocimiento. O sea, humildad significa ya conocimiento. O sea, la humildad no es algo ignorante, no es algo, ¿no? O una cosa obligada o algo a lo que nos vemos forzados, nada de eso. O sea, conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo a ese conocimiento. ¿Eh? ¿Verdad? Es una definición muy, muy adecuada, ¿no? ¿Qué es lo contrario de humildad? Soberbia, vanidad, arrogancia, altanería, altivez, rebeldía. No sé si esto son lo conocemos bien, ¿no? Bueno, y otra cosa importante es que, o sea, la rendición y la humildad son hermanas, ¿no? Eh, Tanta rendición, tanta humildad, tanta rendición. Son proporcionales, van parejas, ¿no? La humildad y la rendición. Ahí es un poco el barómetro, ¿no? El barómetro del bhakti, tanta rendición, tanta humildad, rendición. Y, y bueno, o sea, Krishna, por ejemplo, ¿no? Dice Krishna en el Gita, Patram puspam phalam toyan yume bhakti prachisitam aham bhakti upanitam asani prayatmana. Si una persona me ofrece tan solo, simplemente una hoja, un poquito de agua, una flor o Patram, Patram puspam, o sea, agua, una flor, una fruta o una hoja, si esa persona me lo ofrece con amor, con afecto, con devoción, yo lo acepto. Y Krishna aquí no está pidiendo oro, diamantes, tu casa, tu, tu coche, tu familia. No, no, Krishna está aquí demandando algo bien, bien, bien humilde que la persona más pobre puede obtener en cualquier lugar y en cualquier momento. Un poco de agua, una hoja, una flor o una fruta. O sea, es una demanda bien, bien humilde, ¿no? O sea, quizás no piden nada, ¿no? Bueno, continuamos. Y este es uno de mis versos favoritos del Gita. Nos dice, la humildad, la no violencia, la humildad lo primero, la no violencia, la tolerancia, la simplicidad, acercarse a un maestro espiritual, la limpieza, la firmeza, el autocontrol, la renuncia, la renuncia a los objetos de gratificación sensual, ausencia de ego falso, conciencia de las miserias de la vida como el nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. Es algo que ocurre en esta tierra, nadie está libre de eso. O sea, los semidioses están libres de la enfermedad, de la vejez, pero del nacimiento y de la muerte no. Dice esposa y hogar y el resto, o sea, ser libre y no enredarse con los hijos, esposa y hogar. Es decir, hay que entender el cautiverio que causa crear una familia en este mundo, a menos que sea una familia en conciencia de Krishna dedicada, ¿no? Krishna esté dentro de esa familia, eh, una familia, si no es así, la familia va a crear mucho apego y por ende el apego crea sufrimiento.
todas las, ¿no? Esto lo dice para las Maharas, todas las propiedades que uno tiene generan apego, ¿no? Me pertenece, yo y mío, ¿no? Y si a eso le pasa algo, ¿no? Automáticamente la persona sufre. Pues aquí Krishna dice el desapego, ¿no? O sea, cuidado con las posesiones. Dice ecuanimidad en circunstancias favorables y no favorables. Constante e ininterrumpida devoción a Bhagavan. Aspiración por vivir en un lugar solitario. Aquí se refiere ya no solo irse a un bosque solo, ¿no? Totalmente independiente de la sociedad, sino soledad en este contexto significa estar en compañía de gente afín, en compañía de devotos, en compañía de gente que hace la misma práctica que tú. A eso se refiere. Porque el bhakti no es algo que se practique en solitario, o por lo menos no se practica en solitario hasta que uno ha, digamos, desarrollado raga, ¿no? Cuando hay raga ya en el corazón, uno puede ya meditar solitariamente, pero hasta entonces eh, uno debe estar cerca del maestro espiritual y cerca de los bhaktas, ¿no? Y en compañía de ellos servir a Krishna, ¿no? Seguir las ramas del bhakti. ¿No? El Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ¿no? En su canción Vaishnava, que él está criticando mucho esa actitud de soledad, ¿no? Cuando los devotos no están cualificados para irse a un lugar retirado y hacer solitario vayan. Cuando uno no está cualificado para eso, simplemente uno lo que está es, no sé, él decía, él está simplemente, lo hace por platista, ¿no? Para, como una muestra, para enseñar a los demás que él es un devoto muy renunciante, que se va al bosque, que no quiere nada con nadie, pero finalmente lo que hay detrás de eso es el deseo de ser reconocido. Dice, desprendimiento por las masas de gente. O sea, hay un momento en el que uno entiende que ya que todo el mundo no me hace falta para seguir el camino del Bhakti, ¿no? La sociedad en realidad, una sociedad karmi no es necesario, ¿no? Dice, aceptar la importancia de la autorrealización y búsqueda filosófica de la absoluta verdad. Dice, a todo esto yo declaro ser conocimiento y lo demás es ignorancia. ¿Ok? Léanse eso otra vez, unas cuantas veces. Todo lo que aquí Krishna dice es conocimiento y lo demás es ignorancia, ¿no? Ese es el barómetro que Krishna da. ¿Ok? Entonces, continuamos. Chaitanya Mahaprabhu dice, entre las diferentes maneras de practicar bhakti, hay 64 ramas, 64 partes, se prescriben 9. 9 son las principales, consideradas las mejores. Estas ramas, estos procesos, tienen una gran potencia para dar a Krishna y obtener el prema. O sea, a través de esa práctica, uno puede alcanzar a Krishna y uno puede alcanzar bhakti, prema por Krishna. Y son 64 ramas del Bhakti que las vamos a ir viendo una a una, ¿no? En las clases posteriores. Las vamos a ir explicando una a una qué significan, pero de esas 64, 9 son las principales. Continuamos. ¿Verdad? Vamos a ver cuáles son esas 9 partes. Que por cierto, eh, este es un verso que todo devoto se debería saber de memoria, porque obviamente es la práctica del Bhakti, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacemos, no? O sea, eh, ¿se sabe en este verso? Madhavi, ¿se sabe este verso? Shravanam, Kirtanam, Visesmanam, Padasevanam, Vastanam, Vandanam, Nasyam, Sakyam, Atma, Nivedanam.
Iti punsar pita vinus bhakti necha. Y ahí detrás de la pantalla, ¿se sabe en este verso? ¿Hay alguien que se lo sepa? Sravanam, Kirtanam, Vismaranam, Aibol. Algo, Prabhuji, pero no completo. Ok, ¿alguien más? ¿O hay que mandarles a todos a la cárcel? ¿Eh? No, ¿Todos a la cárcel? Todos a Todos a la la cárcel. cárcel todos a la- por no estudiar con palo. No, esto es serio y grave. Serio y grave que los devotos no se sepan este verso, ¿no? O sea, de todo el lila de Prahlad Maharaj, ¿no? Del Singhadev, o sea, en realidad las enseñanzas de Prahlad es lo que realmente hay que aprender, ¿no? Y de todas esas instrucciones que él da, este es el verso más importante, ¿no? Define qué es nuestra práctica, de qué se compone nuestra práctica principal. Claro, o sea, no se puede enseñar a nadie si uno no tiene ese verso claramente sabido, ¿no? ¿Ok? Así que este verso se me lo aprenden para la semana que viene, pero no me hagan como hoy, que viene sin aprenderse el verso. ¿Eh? Sí, Castigo, sí, sí. Prabhu, con palo. Sí, sí, sí. Escobazo. Ok, aprende. No, en serio, o Ok, sea, ya un poco. O sea, mira, mi Gurudev decía, ¿no? O sea, él quotó 3 versos, ¿no? Amnaya Praha, ¿cómo es este otro? Como eso no me viene. O sea, me lo sé, pero no me viene la primera palabra. Él contó o sea, varios versos, ¿no? Y él decía, si mis discípulos no se saben estos versos, no son mis discípulos. O sea, yo no los quiero como discípulos. O sea, unos cuantos versos básicos, ¿no? Entonces, claro, o sea, hay que un poco que saber un poco qué es lo que hacemos, ¿no? Si no somos capaces de explicar bien lo que hacemos, pues, o sea, ¿dónde estamos, no? ¿Ok? Se me lo van a aprender, ¿ok? Savanam, Kirtanam, Visus Maranam, ¿ok? Ok, dice, escuchar, cantar. Cantar significa glorificar, ¿no? Glorificar a Krishna, sus bhaktas, Harikata. Recordar, servir sus pies, adorar, orar, considerarse su sirviente, considerar a Krishna el mejor amigo y rendirse completamente. Son 9 partes. Aquel que se dedica a estas 9 partes del Vishnu Bhakti debe ser considerado el mejor devoto y poseedor de todo conocimiento. ¿Ok? Hace falta aprender otras cosas. Con esto está ya todo hecho. Swami Maharaj decía, cualquier tipo de educación que no te lleva a Krishna, que no te conduce finalmente a Krishna, es educación que no sirve. ¿Ok? Cualquier tipo de educación, ¿no? O sea, no hay en realidad, en la sociedad de hoy día, pues no hay educación espiritual. O sea, todo es educación material, todo es educación, ¿no? Para llenar el estómago, para dormir, tener una casa, ¿no? Comer, dormir, nada más, ¿no? Protegerse. En eso se basa toda la educación, incluso lo más así, yo que sé, o sea, todo tipo de educación, todas las disciplinas finalmente, o sea, son para eso, ¿no? No hay conocimiento espiritual. Como decía, no, Shraddha Sadhishwar Kahai Sudriga, dice aquí Krishna Bhakti Kaya Sarva Karma Krita Kaya. Tan solo o sea, fe firme, fe trascendental, significa que tan solo por seguir las actividades del Bhakti, las ramas del Bhakti, está todo hecho, no hay nada más que hacer. Está todo hecho, o sea, no, todo lo que tenga que venir va a venir. La comida, el alojamiento, lo que tenga que venir, va a venir, ¿no? Los viajes, el servicio, todo. Simplemente por tener fe en las ramas del Bhakti, en el Bhakti, ¿no? En el proceso.
Pero ustedes no pueden, porque ustedes no se saben este verso. ¿Eh? Ok, Haribol. No, en serio, apréndanse el verso, ¿eh? O sea, esto ya es serio. Ok, continuamos. Dice, esto es su cabello, dice, mi querido rey, desde cualquier posición que la gente realice servicio devocional, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, 9 partes del Bhakti, ahí no puede haber peligro de malos elementos. O sea, si uno está dedicado a hacer estas actividades, automáticamente todo lo inauspicioso, lo infavorable, no se acerca. Por lo tanto, es una protección bien, bien grande. Dice Chaitanya Mahaprabhu, dice, por practicar este bhakti regulado, bajo la dirección de un maestro espiritual, ciertamente uno despierta su latente amor por Bhagwan. Este proceso se llama Avideya. O sea, Mahaprabhu, completamente consciente de lo que es el Vaidhi Bhakti, el Bhakti regulado, y él mismo está instruyendo que cuando ese Bhakti se hace, ¿no? Bajo la guía de un maestro espiritual, ese Bhakti no es exitoso, ¿no? Despierta el latente amor por Cristo, ¿no? Ese proceso se llama Avideya, ¿no? O sea, hay una sloka que dice, Krishna Nama Mahamantrera Aita Swava Yeyape Krishna Upaya, aquella persona, o sea, es la naturaleza del Mahamantra que aquella persona que lo canta automáticamente desarrolla prema, pero hace falta el elemento principal que es el maestro espiritual. Ahí es cuando el mantra completamente da eh, su beneficio total, ¿no? En realidad, todas las ramas del Bhakti deben ser hechas bajo la guía de un maestro espiritual. Es así como dan resultados. ¿Ok? Como cualquier ciencia, como cualquier disciplina, ¿no? Si usted quiere aprender arte, quiere aprender pintura, escultura, dibujo, ¿verdad? O sea, necesita un profesor que le enseñe cómo hay que hacerlo todo, ¿verdad? Porque por sí mismo no funciona la cosa. El ser autodidacta no funciona. Un autodidacta lo que hace es especular un montón, desviarse un montón. O sea, hace falta una guía, ¿no? Pues en cualquier disciplina hace falta una guía, qué menos en el Bhakti. ¿Ok? Entonces, ahora tres puntos importantes, ¿no? De cómo se divide la filosofía. Sambandha significa conocimiento de la relación entre Krishna y la jiva, Krishna y el alma espiritual. Krishna y Maya, su energía ilusoria, y la relación entre la jiva y Maya. O sea, eso se llama Sambandha. Entonces, para empezar ese proceso, Avideya, ¿no? Hace falta tener primero conocimiento de quién eres tú y quién es Krishna. O sea, ¿a dónde voy? ¿No? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está Krishna? ¿No? ¿Quiénes somos y quiénes son las energías de Krishna, Maya, ¿no? O sea, eso se llama Sambandha. Hay que saberlo bien, ¿no? A partir de ahí, la Sambandha significa conocimiento. A partir de ese conocimiento, uno entiende eh, lo que hace. Uno entiende por qué hace lo que hace. ¿De acuerdo? Avideya se llama, es el proceso o práctica para alcanzar el objetivo, con las ramas del Bhakti, ¿no? Todo ese proceso que nos va a llevar al objetivo final se llama Avideya. Y Prayoyan es el objetivo final. Prema por Krishna, con todo lo que ello conlleva. O sea, Vastu Siddhi o lo que brindan. Vastu Siddhi significa cuando uno ya, digamos, obtiene su forma espiritual, ¿no? Finalmente, en el Bhakti lo que queremos es convertirnos en asociados eternos de Krishna. Esa es la finalidad, ¿no? Obtener nuestra identidad espiritual
y convertirnos en asociados eternos de Cristo. Pues ese objetivo hay que tenerlo siempre en la cabeza. O sea, hacemos Bhakti, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Practicamos el Bhakti porque queremos, ¿no? Convertirnos en asociados eternos de Cristo. ¿Ok? Entonces, Mahaprabhu, Mahaprabhu está instruyendo a Sanatana Goswami y hay un momento en el que Mahaprabhu empieza a castigar, a ser más duro con Sanatana Goswami. Dice, oh Sanatana, tu cuerpo es mi propiedad. Tú ya te habías rendido a mí, por tanto no tienes ningún derecho sobre tu cuerpo. Toma castaña. ¿Qué significa esto? Significa que ya, este no es la primera vez que Sanatana Goswami se encuentra con Mahaprabhu. Ya antes, en Ramkeli, en su primer intento de viaje a Vrindavan, Mahaprabhu se encuentra con Rupa y Sanatan. En aquel entonces todavía no eran Rupa y Sanatan, eran, ¿cómo eran? Amara Santos y David Kash, ¿no? Sí, eran los nombres que tenían de musulmanes, porque ellos habían estado sirviendo en la corte de Hussain Shah durante mucho tiempo y, bueno, pues habían adoptado muchas de sus costumbres y es por eso por lo que ellos se sentían bien caídos. Pero en Ramkeli, en este pueblo, cuando se encuentran con Mahaprabhu, ellos, digamos, se rinden a Mahaprabhu, están en Chaitanya Charitamrita y con palabras muy humildes, ¿no? Ellos, digamos, glorifican a Mahaprabhu y Mahaprabhu les acepta y les da los nombres de Rup y Sanatan. Entonces Mahaprabhu dice tú, o sea, una vez, y claro, dice, o sea, rendirse significa rendirse para siempre. O sea, la rendición es eterna, no es temporal. No es, ok, un ratito, pero ya luego vuelvo a lo mío. No. El ratito que estoy con usted, yo estoy rendido, pero cuando me voy a casa yo hago lo que me da la gana. Es más así. La rendición es temporal, esto lo decía Madhusudan Maharaj. O sea, rendición es eterna, es para siempre, con todas sus consecuencias. ¿Ok? Entonces, por eso Mahaprabhu le dice, tu cuerpo es mi propiedad porque tú ya lo rendiste a mí, ¿no? Tú ya te habías rendido a mí, por lo tanto no tienes ningún derecho sobre tu cuerpo. Claro, es de tu cuerpo, pero es mío. No tienes derecho a matarte, a suicidarte, ni a hablar de eso. Dice, ¿por qué quieres destruir la propiedad de otra persona? No puedes considerar lo que está bien y lo que está mal. Eso es para que veamos la falta grave que es pensar, solamente pensar en suicidarse, ¿no? Dice, y aquí, ¿no? Esto es importante para que entendamos la posición de los Goswamis de Vrindavan, como ellos han sido instruidos directamente por Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Y ellos fueron a Vrindavan, obviamente, a cumplir una misión, la misión de Mahaprabhu. Dice, tu cuerpo es mi principal instrumento para hacer muchos trabajos necesarios. En realidad, ese debería ser nuestro deseo también, ¿no? O sea, el poder entregar a Krishna nuestro cuerpo y hacer de nuestro cuerpo un instrumento del que Krishna se pueda valer para hacer lo que él quiera. Nuestra voz, nuestros ojos, nuestras manos, tierra, a disposición de Krishna. Dice, tendrás que describir el servicio devocional, el amor por Krishna, los deberes y características de un Vaishnava, la etiqueta Vaishnava, ¿no? Deberes y características de un Vaishnava, o sea, cómo es su comportamiento, cómo es su carácter, ¿no? Tendrás que establecer templos para cultivar el bhakti. Es cierto que los templos ayudan mucho a las personas a cultivar ese bhakti. El estar en sadhu sangha en compañía de devotos siempre es muy favorable. Tendrás que excavar los lugares de peregrinaje perdidos, todos esos lugares donde Radha y Krishna habían tenido sus pasatiempos. Hay que, digamos, traerlos de nuevo a la vida, mostrarlos a la gente y enseñar a la gente cómo adoptar la orden de renuncia.
¿no? O sea, toda esa etiqueta, esos fundamentos, ¿no? del movimiento del Bhakti en estos tiempos modernos fue encargado a Sanatana Goswami. Y a Sanatana Goswami, aquí vemos órdenes directas y también a los demás Goswami. Es decir, Mathura Vrindavan es mi querida morada, quiero que hagas muchas cosas allí. Entonces vemos que, ¿no? que ya solo seguir las reglas que ellos están ordenando estamos indirectamente también siguiendo la orden de Chaitanya Mahaprabhu. Por lo tanto, el Vaidhi Bhakti no es algo ordinario. Bueno, y bueno, ya hemos cumplido una hora y lo que voy a hacer va a ser, digamos, ya terminar el pasatiempo con Sanatana Goswami de lo que ocurrió. ¿No? Y una vez, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu manda llamar a Sanatana Goswami, ¿no? Sanatana Goswami estaba con María Thakur en el Vayan Kutir, por lo que no vayan. Y Mahaprabhu vivía en el Gambira, o sea, hay una distancia, ¿no? Y el Gambira está, bueno, no está muy lejos del templo de Jagannath, ¿no? A lo mejor caminando como a media hora más o menos. Total, que Chaitanya Mahaprabhu hace llamar a Sanatana Goswami. Sanatana Goswami estaba con su piel llena de llagas, de heridas, ¿no? Le salía ese líquido. Total, que Sanatana Goswami pues va para allá todo contento y sintiéndose muy feliz de que Chaitanya Mahaprabhu le ha llamado. Imagínense, ¿no? Si Krishna te llama, pues obviamente uno se va a sentir muy feliz. Entonces, en su felicidad, pues se pone a caminar, ¿no? Se pone a caminar y habían dos caminos para llegar, uno era la playa, a través de la playa, y otro era por, digamos, por el camino de árboles. Pero Sanatana Goswami tomó el camino de la playa. Total, que llega con Mahaprabhu, y Mahaprabhu le pregunta, ¿por qué camino has venido? Sanatana Goswami le dice, he venido por la playa. Y dice, ¿y por qué por la playa? O sea, por la playa, con este sol de mediodía, hace muchísimo calor, la arena está ardiendo. O sea, ¿por qué tomas ese camino? ¿Por qué no te viniste por el camino de los árboles? Entonces Sanatana Goswami dice, me vine por la playa porque si paso por el otro camino, o sea, el otro camino también, o sea, pasa por delante del templo de Jagannath, ¿no? Dice, no quería que los sirvientes de Jagannath me pudieran tocar, aunque fuera accidentalmente. Sanatana Goswami se sentía muy caído, ¿no? Por la enfermedad que tenía y por haber estado sirviendo todo aquel tiempo a Hussain Shah, ¿no? Y a todos los musulmanes. Entonces se sentía siempre muy, muy, muy caído. Decía, no, o sea, no quiero que cometer la ofensa de tocar a los sirvientes de Jagannath, ¿no? Y de esa manera arruinar todo su servicio. Porque, o sea, cuando uno está sirviendo a la deidad, uno lo está haciendo, o sea, con ropa limpia, duchado, ¿no? Ese es el estándar, ¿no? Hay un estándar de limpieza en los templos muy estricto, ¿no? En cualquier templo que vayas a Brindavan, ¿no? Siempre los pujaris, quien está a cargo de la deidad siempre lleva un estándar por encima de los demás, ¿no? O sea, no se les puede tocar, ¿no? O sea, claro, ellos están sirviendo a Krishna mismo, ¿no? No hay diferencia entre la deidad y Krishna, ¿no? Entonces, si alguien de fuera les toca, se contamina y se tienen que duchar para volver otra vez a contaminar la ropa, ¿no? Hay que otra vez ducharse. Entonces, él no quería que eso ocurriera. Entonces, Mahaprabhu dijo le dijo,
Dijo, oh Sanatan, aunque tú eres el liberador del universo entero, tú puedes liberar a todas las jivas condicionadas de este universo. Aunque, aunque si todos los rishis, todos los semidioses te tocasen, ¿no? Todos se purifican, ¿no? Aún así, es la característica del devoto seguir las reglas, ¿no? Vaishnava, seguir el comportamiento Vaishnava, seguir la etiqueta. Seguir la etiqueta Vaishnava es un ornamento del devoto. Dice, cuando uno rompe las reglas Vaishnavas, las reglas, ¿no? La disciplina, la gente se ríe de esa persona, la gente se burla de esa persona. Cuando uno acepta una orden de renuncia, por ejemplo, o no sigue bien las reglas de adoración a la deidad, la gente se burla, la gente lo toma como alguien sin importancia, alguien, una persona que no es digna de la posición que tiene, por lo tanto se burlan, ¿no? Entonces dice Mahaprabhu que tan solo por seguir esas reglas ha satisfecho mi mente. O sea, mi mente, por esta actitud, por este comportamiento tuyo, queda satisfecha. Por lo tanto, ¿quién no, sino tú, puede, con el mismo ejemplo, enseñar todas estas reglas, esta disciplina, esta etiqueta Vaishnava a los demás? Entonces, Chaitanya Mahaprabhu quedó muy contento con Sanatana Goswami. O sea, el servicio a la deidad no es algo ordinario. O sea, para servir a la deidad uno tiene que iniciarse. Iniciarse significa iniciarse en tu proceso de purificación, de tu existencia, de rendirte, de seguir una etiqueta, de seguir unos principios. Entonces, cuando uno, solo después de iniciarse, de tomar Diksha, uno puede empezar a servir a la deidad, pero no antes. Por ejemplo, para cocinar, ¿no? Para cocinar aquí en el templo, antes de cocinar nos tenemos que duchar. O sea, no entramos a la cocina con ropa de la calle o sin estar duchados. O sea, claro, ¿para quién estamos cocinando? No cocinamos para nosotros, cocinamos para la deidad. Hay que entender que, claro, Krishna no es como nosotros. Krishna no es un ser humano. Krishna es Bhagwan mismo, ¿no? Entonces requiere una atención especial. ¿Verdad que cuando usted quiere a alguien, usted le da una atención especial? Le, 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 le da de comer lo que le gusta, le sienta en un sitio bonito, limpio, le lleva a sitios bonitos, ¿verdad? Pues con Krishna igual. Cuando finalmente lo que más domina es el amor. O sea, cuando realmente hay amor, uno le entrega todo lo mejor a esa persona. Pues con Krishna pasa lo mismo, con las deidades pasa lo mismo. Son Radha y Krishna, no hay diferencia, ¿no? Es una expansión de Radha y Krishna. Entonces, pues Mahaprabhu quedó muy contento, ¿no? Y vemos también, ¿no? Que esta idea de la pureza y de la impureza es algo muy importante en la cultura védica. O sea, esta es una concepción que aquí en Occidente no se desconoce totalmente, que es puro, que es impuro, esto es un síntoma de ignorancia, ¿no? No distinguir, ¿no? Por ejemplo, aquí entras a una iglesia y aquí se entra con zapatos. Se entra con zapatos, o sea, no hay distinción porque es puro, que impuro no se sabe. Se toma vino. Es la misa, se toma vino. ¿No? O sea, hacen cosas que, claro, a los ojos de los bhaktas, ¿qué es esto? Entonces, hay un concepto de pureza y pureza muy fuerte en la India, ¿no? Hay una distinción muy fuerte. Incluso, o sea, en los pasatiempos de Krishna, ¿no? Una vez Radharani iba con todas las sakis, ¿no? Todos los días, ¿no? Pasaban por cerca de Govardhan, hay un sitio que se llama Dangati. Entonces, ese día llevaban todas, o sea, vasijas con leche, con yogur, con mantequilla, todas aquí en la cabeza, ¿no? Iban caminando, así pasando por el bosque y tal, ¿no? Entonces, Krishna las ve, Krishna y los sacas, las ven. Entonces, Krishna, claro, no puede perder la oportunidad de ver a Radharani con las sakis, entonces se acerca, ¿no? Estaba con las vacas, historiando, y le dice a Radharani, eh, perdón, le dice, orgullosa Radha, ¿a dónde vas? ¿No? ¿Cuál es esa fortuna que tenemos
por el que podemos verte hoy. O sea, ¿qué haces por aquí? Entonces Radharani le mira y dice, no te acerques a mí, no te acerques a mí, ni siquiera me toques, porque estamos llevando toda esta leche, todo este yogur, todo este ghee, toda esta mantequilla para un yagya, y si tú lo tocas, todo se arruina. O sea, nada vamos a poder usar para el yagya, así que por favor, eh, vete de aquí, no me toques, ¿no? Porque si no todo arruinado. Entonces, claro, o sea, ¿quién es Krishna? ¿No? O sea, todo el mundo canta el nombre de Krishna y todo el mundo se purifica por cantar el nombre de Krishna. Pero aquí las cosas cambian. Aquí, si Krishna toca las cosas que tiene Radharani, ¿no? Todo se echa a perder, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí? Krishna es impuro, ¿no? ¿No? Cuando lo dice Radharani ya Krishna empieza a pensar, o sea, a lo mejor sí que soy impuro, ¿qué tengo que hacer para purificarme, no? Entonces Radharani le da la receta, ¿no? Entonces quiero decir, o sea, en este ejemplo vemos que esa concepción, ¿no? Esa distinción de lo que es puro e impuro existe incluso en los pasatiempos de Radha. Como, ay, eso está ahí, ¿no? Y, y bueno, o sea, que eso es importante, ¿no? Y también, o sea, en más cosas, ¿no? Por ejemplo, Jagadananda Pandit le dijo a Sanatan, o sea, Sanatan Goswami, hay un momento en el que en su desesperación no sabe qué hacer, habla con Jagadananda Pandit y le dice, ¿qué puedo hacer? Me quedo, me voy. Y Jagadananda Pandit le dice, sí, mejor vete a Brindavan, que allí es tu sitio, allí estás con Rupa Goswami, con tu familia, estarás bien, ¿no? Pero cuando Mahaprabhu se entera de que Jagadananda Pandit le ha dado esa orden a Sanatan Goswami, se enfurece, se pone furioso y castiga a Jagadananda Pandit, ¿no? O sea, como te atreves tú a ordenar a un devoto senior, ¿no? Quien es mucho más devoto que tú, tiene mucha más experiencia y más conocimiento que tú. Es la imprudencia de un chico joven, ¿no? Mahaprabhu tenía muchas cosas que quería enseñar todavía a Sanatan Goswami, como que Jagadananda se está, digamos, está interfiriendo ahí, ¿no? Entonces, aquí también vemos cómo hay una etiqueta entre los devotos senior y los devotos junior, que también debe ser respetada, ¿no? Una vez, ¿no? Hablando con Didi, ella me decía que hay un fallo que tienen todos los devotos junior, que siempre tratan de competir con los devotos senior, siempre tratan que quieren superarle, quieren, digamos, compiten con ellos. Entonces eso es algo que no está bien. O sea, ellos no deberían tener esa actitud. Entonces, eso hay que tener. Bueno, más adelante veremos también reglas de comportamiento y cosas, pero son cositas que hay que tener en cuenta. Total, que finalmente ya, pues, eh, o sea, Sanatan Goswami, ¿no? Y Haridas Thakur se sentían siempre muy caídos. Haridas Thakur también viene de familia musulmana. Eh, y viendo esa disposición, una vez Mahaprabhu les dijo, o sea, no, no os preocupéis por esa condición, o sea, esas quejas en realidad no, o sea, yo os considero a vosotros como mis hijos. En realidad, o sea, cuando una, una mamá, digamos, tiene que limpiar a su hijo, ¿no? Porque su hijo se le ha cagado encima, ¿no? En realidad, a la madre eso no le molesta. De hecho, ella incluso se siente bien porque tiene que limpiar al hijo. O sea, y para mí, vosotros sois como mis niños, ¿no? Quien está manteniendo a sus niños nunca toma ninguna ofensa de ellos, ¿no? Eh, Así, de la misma manera, cuando el cuerpo de Sanatan toca mi cuerpo y aunque me llene de ese líquido de la herida, para mí eso no es una molestia, para mí eso no es nada malo. Entonces, finalmente, pues, tenemos a Prabhu, abraza a Sanatan Goswami y le quita toda esa enfermedad.
su cuerpo se volvió como, o sea, refulgente, como el oro, ¿no? O sea, se dio muy buen color, volvió de nuevo y recuperó la salud, ¿no? Entonces, bueno, pues así más o menos termina ¿no? El capítulo 4 delante al lila de Sanatana Goswami, instrucciones de Sanatana Goswami a- no, de Chaitanya Mahaprabhu a Sanatana Goswami. Bueno, y ahora lo que quiero es, vamos a ir rápido, porque ya nos hemos pasado de tiempo, sobre un poco reglas básicas sobre cómo es el comportamiento que debemos tener en el templo, ¿no? Cuando llegamos, ok, un minutito. Bueno, ¿pueden verlo? Bueno, reglas Sí, básicas sí se de, puede. ok, reglas básicas de limpieza e higiene en un templo, ¿no? En el templo se debe vestir siempre ropa limpia, ¿ok? El lugar donde se come prasad debe quedar limpio después de comer. Siempre después de comer hay que limpiarlo todo, ¿no? Dice, no se debe pisar donde se comió prasad, se considera contaminado. Si se pisa, se deben lavar los pies. Hay que tener cuidado de innecesariamente contaminar otras áreas, ¿no? Cuando pisamos el prasad, ¿no? Sin darnos cuenta, llevamos esas partículas a otros lugares del templo y se contamina todo. Ujú. ¿Ok? Dice, uno debe entrar al templo sin haberse lavado las manos. No, perdón. Uno no debe entrar al templo sin haberse lavado las manos después de comer. O sea, vamos al templo, nos lavamos las manos y ya después entrar. Después de defecar, uno debe ducharse, ¿no? Después de hacer sus necesidades, ¿no? Es etiqueta en los templos siempre ducharse de nuevo, entero, cabeza todo. O de limpiar el baño también, pero uno. ¿Cómo? De limpiar el baño también. O sea, si limpias el baño, tocas el water y todas esas Ah, cosas. Tienes. sí. Sí, sí. Cuando se friega un baño, se limpia un baño, después de limpiar el baño, uno debe también ducharse. Dice, después de visitar un crematorio o tocar un muerto, uno debe ducharse, incluido animales. Después de meterse los dedos en la boca, nariz, ojos, oídos, uno debe lavarse las manos. Y a veces hablamos con gente tal y se están metiendo el dedo en la boca. Tal. No, uno debe después siempre lavarse. Porque estas son reglas básicas de limpieza. Más o menos las sabemos todos, pero bueno, para recordarles un poco. El siguiente. Mujeres en días críticos. Dice, mujeres en días críticos no deben hacer ningún servicio que requiera su presencia en el altar, puya, cocina, guirnaldas, etcétera. O cualquier seva que esté conectado a las deidades, coser, comprar boga, etcétera, etcétera. ¿Ok? En este tiempo deben evitar cualquier contacto físico con alguien que esté o estará envuelto en el servicio de las deidades. Tampoco debe agarrar la tulsi y tampoco tomar la lámpara de ghee. Mientras están con su periodo, deben leer, cantar, etc. ¿No? Devotos, familia, hijos deben ayudar en este asunto. ¿Ok? O sea, un poco las mujeres tienen que seguir esa regla, pero en la otra mano es una oportunidad para ellas para estar tranquilas en su habitación, hacer lo que quieran, leer, cantar o descansar, cosa que los hombres no tenemos. ¿No? Los hombres no tenemos vacaciones. Así que, bueno, ok. Y ya, un momento. Y esto ya en los áratis, ¿no? O sea, ¿qué debemos hacer cuando estamos en un árati? Todo esto es, o sea, no el puyari, sino lo que estamos atendiendo. Dice, árati, ¿qué significa árati? A significa venir, ana, ¿no? En hindi, venir, y rati significa afecto.
por lo tanto, bien, el afecto viene. O sea, por atender los Aratis, el afecto viene, el afecto se desarrolla. ¿Ok? Arati. Dice, se debe atender el Mangal Arati, es la primera ofrenda del día y la más auspiciosa. Es súper importante todas las mañanas atender el Mangal Arati, como Jocelyn, que viene todas las mañanas. La primera siempre está ahí, ¿no? Para atender el Arati. Ok. No, y en realidad, o sea, vemos que en el Krishna Balaram Didi le pone muchísima importancia a que todo el mundo atienda el Mangal Arati. O sea, cuando el Mangal significa auspicioso. Pero cuando uno atiende la primera ofrenda del día, automáticamente todo el día es auspicioso. Y es verdad, o sea, eso por experiencia uno lo ve que es así, ¿no? ¿Cuándo faltamos al Mangalati? Cuando un día nos quedamos dormidos, por lo que sea, y ya vemos que el día ya no va, el día va, pero ya no va tan bien como podría haber ido, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el Mangalati. O sea, el que los ojos, lo primero que vean los ojos sean las deidades, sea Radha y Krishna, eso es súper auspicioso. Es la impresión más poderosa del día, ¿no? Los ojos están frescos, lo primero que uno ve son las deidades, Radha y Krishna, eso es muy, muy importante, ¿no? Hay un momento, o sea, en todo devoto tiene que llegar el momento en el que uno quiera venir al Mangalarati y el Mangalarati sea para uno prácticamente el mejor momento del día, ¿no? Cuando verdaderamente uno puede tener una meditación fresca y profunda con Radha y Krishna, ¿no? Eso pasa en el Mangalarati. Es uno de los momentos más importantes del día, ese tiempito donde realmente uno puede, ¿no? Profundizar bien, ¿no? Dice guirnaldas, flores, chandan, lámpara de gui, hojas de tulsi, ¿no? Que el pujari ha ofrecido durante la puya significa ofrenda, el arati, se deben aceptar como una bendición, como mahaprasadas. Ya cualquier cosa venga del altar, se debe aceptar así, ¿no? Una bendición de Krishna. Dice, guirnaldas, después de ser usadas, no deben dejarse en lugares sucios o ser pisadas. Se echan al Yamuna, si no al mar o a un lago, y si no hay nada de esto, en la tierra o en un árbol, se cuelga, pero no, nunca se tiran a la basura. Las cosas de Thakur y las cosas de Krishna nunca van a la basura ordinaria. Siempre van a lugares que hay que deshacerse, siempre lugares limpios, siempre lugares dignos. ¿Ok? No tirarse ahí en medio de la calle y no. Dice, cuando se acepta Charanamrita, ¿no? Que es el agua que ha lavado los pies de la deidad. Dice, cuando se acepta Charanamrita para evitar que caiga entre los dedos al suelo, se pone la mano izquierda, es de derecha y debajo la izquierda. En India se quitan los zapatos. También es que en muchos sitios de India, cuando ya no solo charanamrita, sino prasad, cualquier cosa que acepten de la deidad, ellos se quitan las sandalias y se ponen así, incluso bajan la cabeza, ¿no? En una actitud así muy humilde, ¿no? Eso en el sur de la India se ve mucho, ¿no? Que demuestra todo el respeto que tienen hacia cualquier cosa que venga de la deidad, que venga de Dios, que venga de Cristo. Siempre. Dice, la lámpara del Ardi se ofrece primero al maestro espiritual y después a los Vaisnavas, senior y sucesivamente a los senior. Es decir, cuando la lámpara llega, ya se ha ofrecido la edad, pasa a nosotros, siempre hay un orden de senior a junior. Si está el maestro espiritual, primero se lo ofrece al maestro espiritual, a los senior y después a los junior. Ese es el orden. La lámpara no es para mostrar respeto, es para nosotros mostrar respeto al Mahaprasad de Krishna, ¿no? Cuando tomamos, ¿no? el fuego, ¿no? Nos lo ponemos, ¿no? De esa manera se muestra respeto, ¿no? Dice, y si por alguna cosa nos llega ropa de la deidad, no se debe nunca vestir por debajo de la cintura, ¿no? A veces, ¿no? De la deidad llegan collares o algún pañuelo o algún cháder. O sea, nunca debe ser vestido, o sea, lo podemos usar, lo podemos quedar para nosotros, pero nunca debe ser vestido por debajo de la cintura. ¿Ok? Bueno, pues hasta ahí hoy. Y bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Prabhu, sí, Haribol, Hare Krishna. Hare Krishna. Ya, y no entiendo por qué le llaman días críticos. Estoy muy confundida. No, No tampoco, entiende pero por es chocante. Ya. Bueno, pues a partir de ahora lo vamos a llamar los días auspiciosos. ¿Ok? Bueno, me parece, no, mentiras. No, bueno, Prabhu, ¿por qué tan radical? Venga, días auspiciosos. Venga, ya le ponemos ese nombre. Venga. Ok. Ok, ¿alguna pregunta más? Haribol. Pero yo tengo Gracias. la clase pasada. ¿Eh? Yo tengo una pregunta, pero de la clase pasada. Ujú. Ok, dígame. Como a veces uno no sabe lo que uno necesita, como para el bien, ¿no? Entonces, yo escuchaba la vez pasada que usted decía que cuando uno desea que llegue el maestro espiritual, llega. Pero entonces, Ujú. si yo no sé nada de eso, si yo no sé ni siquiera qué es un guru o algo así, y tampoco lo deseo, ¿puede llegar? Porque Krishna cree que necesito el guru o necesariamente tiene que haber un deseo para que llegue. Bueno, que haya un deseo está súper bien, ¿no? Y de hecho es necesario que exista ese deseo. Pero también la misericordia del Guru es que con deseo o sin deseo, pues pueda aparecer, ¿no? Eh, pero eso ya es la misericordia del maestro espiritual. Pero sí, o sea, por el deseo, ¿no? Esto lo dicen las astras, por el deseo del... eh, ¿cómo es? Por el deseo de Krishna uno acepta, no, por el deseo de Krishna el maestro espiritual aparece y el, no, por el deseo de Krishna se alcanza al maestro espiritual y por el deseo del maestro espiritual se alcanza a Krishna. Pero sí, definitivamente uno tiene que orar a Krishna para obtener un maestro espiritual. Eso es necesario, ¿no? Definitivamente. Ok, ok. Ok, ¿alguna pregunta más? Hare Krishna. Bueno, pues entonces lo dejamos así y ya la semana que viene continuamos con otra clase más. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí escuchando. Perdonen mis errores y mis faltas, que son muchas, y espero poco a poco ir mejorando. Y bueno, dando a pranama a todos. Hare Krishna. Dandavat Gracias. 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 Hare Krishna. Ya, gracias.